Les damos la bienvenida a los hermanos que están en MixLR, también a los hermanos que ya están o se van a empezar a conectar por Facebook Live. Gracias, los invitamos, compartan y también les hacemos saber que estamos en nuestro canal de YouTube. Búscanos por YouTube, ahí estamos en nuestro canal también. Vamos a ir a la parte número 2 de cómo dominar la incredulidad. Cómo dominar la incredulidad, parte número 2. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias a ti en esta noche, Señor, por este privilegio, por este gran honor que nos permites de predicar tu palabra y de escuchar esta palabra preciosa, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos a ti todo el honor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, oramos y preparamos nuestros corazones para recibir esta palabra que tú tienes para nosotros y así aprender cómo dominar la incredulidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La primera escritura vamos a estar viendo es en Marcos 9, 23 y 24. Hermano, nosotros estamos siempre bombardeados, abatidos, voy a decir la palabra saturados por un espíritu de incredulidad que nos persigue a todos lados. Cuando oramos a veces somos dirigidos con un espíritu de incredulidad. ¿Cómo puedo decir eso? Cuando oramos con un espíritu de incredulidad, porque cuando nosotros usamos términos como si Dios lo permite, si Dios quiere, Señor, si es tu voluntad, son términos basados en incredulidad. Porque la persona que era de esa manera o hace oraciones repetitivas constantemente es dirigido por un espíritu de incredulidad. Cuando nosotros tenemos un espíritu de credulidad, antes de ir a Marcos 9, 23, vamos a, no tengo las notas, disculpa, a 2 de Corintios 4, 13. Cuando nosotros tenemos verdaderamente un espíritu de credulidad, siempre hablamos palabras cortas y efectivas. Incluyendo cuando oramos, nuestra oración entre más corta es más poderosa, porque una vez que le añadimos más palabras a la oración, ya vienen con un sentido de incredulidad. Es, por ejemplo, cuando nosotros oramos, lo he dicho en otras ocasiones, cuando nosotros oramos, debemos orar con el equipo correcto. Yo no puedo jugar fútbol con las reglas de básquetbol, ni puedo jugar tenis con reglas de voleibol. Entonces la oración es igual. En la oración siempre tenemos que ir al enfoque y dar en el enfoque. Tampoco puedo dar si yo quiero venir a este lugar y me voy para el norte, voy a tardar horas en encontrar este lugar si yo me voy al norte. Pero si yo de mi casa aquí, yo sé la dirección correcta, yo llego aquí en 15 minutos. Porque estoy usando la dirección correcta. Así es la oración con Dios. Cuando nosotros usamos lo correcto y el enfoque correcto, eso es basado en un espíritu de credulidad. Porque ahí está 2 de Corintios 4:13, dice, pero teniendo, fíjense bien, ¿qué tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué tenemos? El mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. Tú y yo no recibimos un espíritu diferente. El mismo Espíritu Santo que yo recibí, lo recibiste tú. En Romanos 12:3 dice que recibimos una medida de fe. Todos recibimos la misma medida de fe, como un grano de mostaza. Pero es la responsabilidad mía y es responsabilidad de cada uno de nosotros incrementar esa medida de fe. ¿Por qué? Porque dice 2 de Corintios 4:13 que teniendo el mismo espíritu, ¿qué tipo de espíritu tenemos? El mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. Como dice la siguiente palabra, creí. Creí. Por lo cual hablé. He estado hablando por unos días. Dios oye las oraciones, pero solo hace lo que hablamos. Y aquí nos está confirmando el apóstol Pablo, dice,
yo creo y yo hablo conforme lo que yo creo. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu de fe. Amén. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué tengo que hacer? Siempre hablar creyendo. Siempre hablar creyendo. Si me vienen pensamientos y mis pensamientos no van basados de acuerdo al Espíritu de Dios, yo no voy a dejar que esos pensamientos usen mi lengua, mi boca y hablen algo negativo. Cuando viene un pensamiento y ese pensamiento viene y ese pensamiento llega a mi mente y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, yo lo hablo. Porque ese pensamiento viene de mi espíritu, no viene de mi mente. Si yo oigo en mi mente una palabra y esa palabra dice, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, ¿qué hago? La hablo inmediatamente. Si yo escucho en mi mente una palabra, un pensamiento, y ese pensamiento me dice, mira, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Entonces nosotros, hermanos, somos bombardeados por pensamientos. El terreno favorito de nuestro enemigo es la mente. Te pone pensamientos de fracaso, pensamiento de que vas a morir joven, pensamiento de que no vas a dejar nunca lo que haces, pensamiento de que estás atado a algo que es imposible que lo dejes. Pero el apóstol Pablo dice, esos pensamientos tú los puedes traer cautivos a la obediencia en Cristo, porque Gálatas 2:20 te dice, te recuerda, ya no vives tú, ahora es Cristo el que vive en ti. Y cuando vienen esos pensamientos, háblalas. Cuando venga un pensamiento que no va conforme a la palabra de Dios o a la promesa de Dios, no la hables. Quédate callado. Por eso, ¿verdad? Las instrucciones para nosotros los creyentes es meditar en el libro de la ley, de día y de noche. Vamos a ir a Marcos 9, 23 y 24. Esta es la escritura que usé en la primera parte como fundación. Y después fuimos en diferentes notas y vamos a seguir con la parte número 2. Amén. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si tú puedes creer. Amén. Génesis 1:26, ¿cómo estamos hechos? A imagen y semejanza de Dios. Salmo 82:6, Jesús dice, ¿no les dije que vosotros sois dioses? Juan 10:35, ¿no está escrito en la Biblia que ustedes son dioses? Entonces, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Jesús le dijo a este hombre, tú puedes creer. Y nos está diciendo esta noche, tú puedes creer. Te di mi capacidad, te di mi habilidad, te di mi poder para que tú creas. Si tú puedes creer, el siguiente verso 24 dice, e inmediatamente el hombre cuando escuchó esas palabras, si lo puedes creer, quiere decir que si tú puedes creer, y tienes que aceptar que tú puedes creer, porque si estás hecho imagen y semejanza de Dios, Jesús vino a la tierra y hacía todo lo que el Padre le decía, que hacía todo lo que el Padre le decía. Entonces Jesús creía que mientras Él estaba en la tierra, Él podía hacer todas las cosas que escuchaba del Padre. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú meditas la palabra de Dios, y tú crees que puedes hacer todas estas cosas, vas a hacer todo lo que Jesús hizo en la tierra. Por eso Jesús le dijo, si puedes creer. Inmediatamente el Padre
del muchacho, cómo era la condición de ese muchacho. Ese muchacho estaba poseído, estaba endemoniado. Se lo había llevado a sus discípulos y sus discípulos se olvidaron de aplicar los principios que tenía que usar, y Jesús les dijo, vamos a ver unos versos más arriba, porque muchas veces decimos a ver, déjame ver, ¿dónde estamos? Marcos 9, déjame ir ahí, Marcos 9. Muchas veces pensamos que porque en esta porción, en los versos más arriba, Jesús les dice, este género solamente sale con ayuno y con oración. Y pensamos que si yo oro y soy ayuno, sale el demonio. No se refería a eso. Se refería al espíritu de incredulidad. Estamos hablando del espíritu de incredulidad. Marcos 9. ¿Amén? Ok, Marcos 9 está donde quiera que lo tome. Se lo trajeron, el verso 20. Ok, cuando muchas veces lo echa el fuego. Al que cree todo es posible. Ok. Verso 17. Respondiendo una multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? Verso 19. Oh generación. Entonces Jesús les recomendó que ellos ayunaran y que ellos oraran para que sacaran dentro de ellos el espíritu de incredulidad. No les estaba diciendo que tenían que ayunar y orar para echar fuera el demonio. Tenían que orar y ayunar por ellos mismos. El ayuno y la oración es para nuestro beneficio personal, no para que Dios se mueva a tu favor. Ahí estamos viendo verso 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, a quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El ayuno en oración, de nuevo, es para que nosotros nos purifiquemos y nos limpiemos. Estos hombres, los discípulos, tenían un espíritu de incredulidad muy fuerte, por eso no pudieron echar fuera ese demonio. Por eso les digo que el espíritu de incredulidad es tan fuerte que puede dominar a muchos creyentes cristianos. Pero tenemos el Espíritu de Dios, que Él dice, si puedes creer, al que cree, ¿cuántas cosas le es posible? ¿Cuántas cosas le es posible? Todas las cosas. Todas las cosas. Tú ponle nombre. Tú ponle nombre. ¿Qué ha sido imposible para ti estos días, estos meses? ¿Qué ha sido imposible para ti? La recomendación es, llena tu espíritu de credulidad. ¿Cómo voy a aumentar mi credulidad? Ayuno, oración, leyendo la palabra, meditando la palabra. Juan 16:15. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Verso 20. De cierto, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se va a alegrar. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El verso 22 de Juan 16. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. La incredulidad, estamos hablando de dominar la incredulidad. La incredulidad, quieras o no, te pone triste. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos orado por cosas
Yo le he creído a Dios por cosas. Yo quiero cambiar. Yo quiero hacer cosas. Pero a veces no los puedo obtener. ¿Por qué no los podemos obtener? Porque hay un espíritu de incredulidad que nos ha perseguido. Hay un espíritu de incredulidad que viene y juega, coquetea con nuestra mente. Y nosotros accedemos a ese coqueteo de nuestra mente. Y cuando nosotros coqueteamos con la incredulidad y ponemos nuestra mente a disposición de la incredulidad, batallamos y no nos podemos gozar y no podemos ser libres. Pero vino Jesús diciendo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Solamente por Jesús. Solamente por Jesús. Juan 16:23. Amén. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidieres. ¿Están viendo eso? De cierto os digo. ¿Cuántas cosas? No unas cuantas. Todo lo que pidieres. ¿A quién? Al Padre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. ¿Quién lo hará? El Padre. ¿Por qué lo hará el Padre? ¿Por qué yo le tengo que pedir directamente al Padre y no al Hijo? Porque si yo le pido directamente al Padre, hermanos, por eso muchos cristianos no reciben, porque le están pidiendo a Dios que lo haga. ¿Y sabes qué sucede con eso? Estás violando la autoridad. Porque Jesús te dice claramente, todo lo que pidas en mi nombre. Porque a Jesús se le entregó poder, autoridad, dominio en la tierra. Para nosotros recibir al Padre, yo no tengo que brincar a Jesús y ir directamente a Dios. Yo tengo que usar el protocolo que Jesús me usó, el protocolo, el formato que Dios me dio a través de Jesús. Para yo recibir del Padre, yo no tengo que hacer a un lado al Hijo. ¿Cuántas veces hoy en día oímos oraciones y se enfocan en pedirle a Dios, Dios, te pido que sanes? Se oye muy bonita la oración. Dios, te pido que hagas. Dios, yo sé que tú me escuchas. Sí te escucha, pero solamente va a hacer lo que hables. Porque mira lo que dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre, no brinques mi nombre, no lo hagas en otro nombre, no lo hagas a otra manera. El Padre y Señor no son nombres, son títulos. ¿Nosotros qué tenemos que hacerlo? En un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dará. Amén. Él os dará. Verso 32. Nosotros, verso 32 del mismo capítulo, somos enviados. En el libro de Mateo 10:17 dice, y yendo, predicar el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mandato que nosotros tenemos. Aquí en Juan 16:32 nos dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos. Vas a ser enviado, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. ¿Quién está con él? Con Jesús, el Padre. Cuando lo entregaron, imagínate, nada más veamos esta imagen. Jesús lo entregaron. Imagínate que Jesús hubiera recurrido a un espíritu de incredulidad. Y él dijo al final, Padre, consumado es. ¿Por qué me has desamparado? Pero verdaderamente nunca estuvo desamparado. ¿Quién estuvo con él? El Padre. El Padre. Él hizo todo lo que hizo en la tierra, regresó al cielo y nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros hagamos la obra que Él vino a encomendarnos que hiciéramos. ¿Cómo? Dice, cada uno de ustedes van a ser esparcidos por su lado.
vayan y prediquen de mi reino. Vayan y lleven mi reino a todas las ciudades. Este evangelio del reino, Mateo 24:14 está bien clara, dice, este evangelio del reino será predicado por todo el mundo y entonces va a venir el fin. La gente está asustada porque dicen que es el fin, pero ¿cuántos por el mundo han oído el evangelio del reino de Dios? Entonces todavía no viene el fin. Si quieres seguir sufriendo en la tierra, no, sigue sin predicar el reino de Dios. Pero si ya quieres que el Señor venga por su iglesia, es tiempo, hermanos, de predicar el reino de Dios. Porque la venida de Jesús no va a venir hasta que el reino de Dios sea predicado en todo el mundo. Si Él así lo dijo, yo así lo creo. Y Él así lo dijo en Mateo 24:14. Este evangelio del reino será predicado y entonces, ¿qué va a suceder? Va a venir el fin. Va a venir el fin. 16:33 de Juan, el siguiente verso. Dice, estas cosas yo les he hablado para que en mí, ¿qué tenemos en Jesús? Paz. ¿Qué te ofrece el mundo? Aflicción, incredulidad, sufrimiento, pobreza, desánimo, enfermedad, tristeza, escasez, miedo, terror. Eso es lo que ofrece el mundo. Pero Jesús dice, confía. Él ya venció el mundo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, ya tenemos una victoria por el poder de Dios. Pero entonces aparece alguien y Jesús te dice, mira, ¿estás conmigo? Sigue conmigo. En mí vas a tener paz. Y en el libro de Juan 14:30 dice, pero viene alguien que eso nada tiene que ver conmigo. 14:30 de Juan dice, Jesús lo dice, el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Nada tiene que ver conmigo. Jesús nos dice, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Juan 10:10, el ladrón viene a ¿qué? A robar, a matar y destruir. Entonces la enfermedad viene para matarte, no viene de Dios. Aunque te digan que Dios te pone una prueba, no viene de Dios esa prueba. Porque Dios no está tras el asunto de matar, de robar y de destruir. Él vino para darte vida y darte vida en abundancia. Dios nada tiene que ver con las enfermedades. Dios nada tiene que ver con la pobreza. Dios nada tiene que ver con la escasez. Dios nada tiene que ver con los problemas. Porque el funcionamiento de Él en el mundo es que tú tengas victoria. Nos lo dijo en Juan 16:3. En el mundo vas a tener aflicción, pero yo ya vencí al mundo. Entonces si Él te dice en Juan 10:10 que el enemigo, el diablo, el ladrón, Satanás, viene a robar, a matar, a destruir, pero Él vino para tener vida eterna, entonces tú tienes que enfocarte en la segunda parte donde dice para que tengan vida eterna, vida en abundancia. Y tienes que sacar de tu mente ese espíritu de incredulidad que te han puesto, no sé dónde te lo pusieron, que Dios te envió una prueba. Hoy en día cristianos ponen que cuando te metes una prueba como la que estamos pasando, vas a salir más fuerte de esta prueba. Y si te mueres, ¿fue Dios porque no soportaste la prueba? No. Las pruebas, las luchas, lo negativo no viene de Dios. Más claro lo quieres ver, ahí está. ¿O crees que Dios se va a disfrazar y va a venir como ladrón? Va a venir, como dice, va a venir a matarte, va a venir a robarte, va a venir a destruirte. ¿Ese es al Dios que le sirves? No. Es ilógico. Es ilógico que Dios te envíe una prueba, que Dios envíe esto para que la gente agarre más fe. Yo quiero saber qué fuente de información tienen estos cristianos que dicen que todas las pruebas vienen de Dios. Porque la fuente de información que yo recibo de esta constitución del reino de Dios, Él dice que Él vino a que yo tuviera vida y vida en abundancia.
Así como Jesús anduvo en la tierra, así somos nosotros. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. Tú estás aquí para manifestar la gloria de Dios. No solamente teóricamente o intelectualmente, yo siento la gloria de Dios. No, tú tienes que manifestar la gloria de Dios. Si ayer estuviste enfermo, hoy estás sano. Si ayer tu mente estaba atada, estaba cautivada y no podías desprenderte del pasado, hoy estás libre. Ese es al Dios que le servimos. Porque Dios no te va a poner una mentalidad para que sigas esclavo, para que sigas atado, para que sigas satisfaciendo y dándole la gloria a que el enemigo te tenga atado. No, ese no es el Dios que le servimos. Ni tampoco le da permiso al diablo. Él no dialoga, Él no hace tratos con el diablo. Él tiene un formato, Él tiene una ley, Él tiene algo establecido. Amén. Dice primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros. Como Él es, así somos nosotros. Juan 14:31, en el verso 30 leímos que viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. El verso 31 dice, como el Padre me mandó, así hago. Fíjate, ese es impresionante, hermanos. Por eso cuando leas la Biblia, tú lee meditándola, saborea. Haz de cuenta que vas a leer la Biblia y vas a comer un manjar. Vas a comer perlas de Dios. Cómelas, medítalas. Dice el verso 31 de Juan 14, para que el mundo conozca que me amó al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. ¿Quién mandó a Jesús? El Padre. El mundo tiene que saber que tú eres un hijo de Dios. El mundo tiene que saber que no hay ninguna arma forjada contra ti. El mundo tiene que saber que puede mandarte 1000 demonios por un lado, 10,000 por otro, pero a ti nada te va a tocar. Eso es lo que el mundo tiene que ver. Eso tienes que manifestar, que tú estás en ese Dios poderoso. Que cuando tú aprendes a amar a Dios, Salmo 91:14, cuando tú aprendes a amar a Dios, ponme por favor en Salmo 91:14, cuando tú conoces el amor de Dios, cuando tú sabes el amor de Dios, dice el verso 14, por cuanto en mí, ese es impresionante. Cuando tú pones todo tu amor en Él, tú no ames nada, no ames al mundo ni las cosas del mundo. Olvídate de todo tu pasado. Aunque te hayas divertido mucho en el pasado, fuiste muy popular en el pasado, la gente te quería en el pasado, ya no pienses en el pasado. Dice, por cuanto en mí, ahora tú has puesto tu amor. Yo, dice Dios, eso es Dios hablando. Ese salmo es Dios hablando a tu vida. Ese salmo es una profecía que Dios le dio a David, al rey David. Y el rey David nos habla y nos dice en este salmo, por en cuanto tú has puesto tu amor en Dios, yo, dice Dios, te voy a libertar. Él te va a poner en alto. ¿Cuándo? Porque tú has aprendido a amarlo y has conocido su nombre. David todavía no conocía el poder, no tenía el nombre de Jesús, porque todavía Jesús no había venido, no había resucitado, no había muerto y no tenía este Nuevo Testamento que nos habla todo lo que tú hagas en el nombre. Pero tú ya conoces el nombre. Y puedes hacer todo, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús. Cuando te vienen pensamientos turbulentos, cuando vienen pensamientos de miedo, de temor que te llevan al pasado, con solo decir gracias Jesús, gracias Jesús, thank you Jesus, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Jesús, te amo Jesús. Cuando tú haces eso, llenas tu mente y los pensamientos que venían, tú no sabes cómo, se desaparecen por el poder de un hombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Ya nosotros, hermanos, somos más que vencedores
por Jesús. Nosotros nacimos de vida a muerte. Nosotros leímos en 2 de Corintios 4:13, tenemos el mismo espíritu de fe. Y tenemos que tener fe para ser sanados. Y tenemos que manifestar la sanidad. Si no hemos sido sanados, si no hemos sido prosperados, si no hemos sido liberados, si no hemos sido puestos en un lugar donde la gloria de Dios se manifieste, es porque no hemos soltado nuestra fe y darle libertad al espíritu de credulidad. Es como por decir, ¿te gustó algo? Traes el dinero en la bolsa y no lo quieres gastar aunque te haya gustado mucho. Te quedas con el dinero en la bolsa. No te quedes con la fe en la bolsa. Usa tu fe. Amén. Usa tu fe. Tú tienes fe. No pongas la fe en tu trabajo. No pongas la fe en el mundo. No pongas la fe en lo que puedes hacer. Pon tu fe en Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos 11:23. En Marcos 11:23, Jesús nos habla y nos enseña que hablemos con credulidad. Primeramente en el verso 22 nos dice, tengan fe en Dios. Cuando dice ten fe en Dios, te dice, ten una fe como la que tiene Dios. Porque estás hecho imagen y semejanza de Dios. A nosotros nada nos cuesta tener una fe como Dios. Lo único que tenemos que hacer es practicar ese estilo de vida, practicar esa fe. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Ten fe como Dios. Cuando tú y yo desarrollamos una fe como la de Dios, entonces Marcos 11:23, cuando ya nosotros estamos en ese nivel, aquí Jesús nos vuelve a recordar. Porque de cierto os digo que cualquiera que se quede callado, ¿así dice? Cualquiera que se quede callado. Cualquiera que quiera ser bendecido, pero que se quede callado y que le pida a Dios que me bendiga. Cualquiera que tenga un problema, pídele al Padre que resuelva el problema. Porque de cierto te digo que cualquiera que esté enfermo, pídale al Padre que lo sane. ¿Cómo dice? Cualquiera que dijere, cuando tú le hablas al monte, no Dios, cuando tú le hablas al monte, y le dices al monte, al problema, que se quite, y no tienes incredulidad en tu corazón, sino que tú crees que será hecho lo que tú hables. Lo que tú hables, cuando tú lo dices creyendo, será hecho. Cuando, acuérdate, Dios oye tu oración, pero es lo que tú hablas lo que recibes. Dios escucha tu oración. Pero es hasta que tú hablas cuando recibes. Aquí está este verso para confirmar y todo lo que hemos venido hablando esta semana, 2 semanas, acerca de que Dios oye la oración. Gloria a Dios. Pero Dios solamente va a hacer lo que escucha. Si tú le dices a Dios, bien, sáname, no va a venir a sanarte. Pero si tú le dices, apareciste un dolor, a ese dolor que apareció en mi cuerpo, hoy le doy una orden. En el nombre de Jesús, se va de mi cuerpo. ¿Qué hiciste? Le diste una orden, tú. Y Dios, para mostrar su gloria, porque no brincaste la autoridad del Hijo, sino que hiciste como Él nos enseñó, no brincaste su autoridad, queriendo que Él viniera del cielo a hacerla, va a suceder inmediatamente. ¿Por qué? Porque usaste principios del reino de Dios. Usaste principios que Él te enseñó. Ya no le pidas a Dios que lo haga. Atrévete a usar tu fe. Atrévete a usar tu credulidad. Atrévete a usar, dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque no peleamos, a Efesios 6:13, no peleamos contra carne,
No peleamos contra sangre, peleamos contra principados, peleamos contra potestades de las tinieblas, y a esto no los puedes vencer con tu pensamiento, a esto los vences con tus palabras. Demonios, en el nombre de Jesús les ordeno que se postren ante mí. Y al oír el nombre de Jesús, lo hacen. Pero cuando te le dices, Padre, este demonio persiguiéndome, páralo, cancélalo, no se va a parar, porque estás violando una autoridad. Estás brincando la autoridad del Hijo. No brinques la autoridad del Hijo. Usa el nombre de Jesús. No brinques la autoridad del Hijo. Usa el nombre de Jesús. Porque cuando nosotros decimos, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro por el poder de tu palabra, yo creo porque tú lo dices, y si tú lo dices, yo lo creo. Por eso en el nombre de Jesús, mi mente está llena de tu poder. Pero cuando le dices, Padre, ven, lléname de ti. Padre, lléname de sabiduría. Dice el Padre, ¿cómo quieres sabiduría si no meditas en mi palabra? ¿Qué quieres que baje y ponga mi dedo aquí? Te llene de... Mi hijo recibe sabiduría. La sabiduría recibes cuando meditas la palabra. La lees, la meditas, respiras y dices, Padre, gracias. Gracias porque tú me estás hablando aquí. Gracias porque cuando viene la incredulidad y mira, en el desierto Satanás se le presentó a Jesús. Y Jesús que le dijo, espérate, está escrito que no solamente de pan vive el hombre. Está escrito que yo no me tengo que postrar ante nadie. Jesús se le presentó queriéndole meter miedo usando la incredulidad. El arma favorita de Satanás es la incredulidad, la duda y el miedo. Tiene muchas más, pero esas son sus favoritas y él no las cambia porque le han funcionado. ¿Para qué va a cambiar Satanás algo que le ha funcionado? En las iglesias son sus armas favoritas, él tiene. Incredulidad, duda, miedo. Están en las primeras sillas. Pero cuando nosotros llegamos, sabemos que tenemos una posición como hijos de Dios. Yo sé que ningún arma forjada contra mí va a poder prosperar. Porque eso dice la palabra de Dios. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que si yo habito bajo las alas, ¿quién me puede tocar? El domingo les decía algo del Salmo 91. Nos da dos escudos, escudo y adarga. La adarga es un escudo más grande. Te da un escudo de día y un escudo de noche. Tú decides si lo quitas de ti. No le temerás al terror nocturno ni a saeta que huele de día. ¿Por qué? Porque te he dado dos escudos. Usa los dos escudos. Cúbrete con los dos escudos. Ningún arma forjada contra ti va a poder prosperar. Cuando tú ores con expectación, pide también una impartición. No ores sin pedir una impartición. ¿Qué es una impartición? Segunda de Reyes nos habla, Eliseo anhelaba una doble impartición, una doble unción de Elías. ¿Dios se la concedió a Eliseo? Claro que se la concedió. Tú anhelas una impartición del espíritu de fe. Lee en el libro de Hebreos 11, todos esos hombres de fe anhelan una impartición del espíritu de fe que esos hombres de Hebreos 11 tuvieron. Cuando tú anhelas una impartición, si Dios se la concedió a Eliseo, te la va a conceder a ti. Pero anhela una impartición de fe, una impartición del espíritu de fe. Pablo en Romanos dice, amado, yo deseo que ustedes anhelen los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. ¿Por qué te dice sobre todo que profetices?
Porque esta palabra es una palabra llena de profecía. Cuando tú meditas un verso, lo hablas, te estás profetizando a ti mismo. Porque cada palabra que sale de aquí es una palabra llena de profecía. Por eso Pablo dice, hermanos, anhelen profetizar. Anhelen profetizar. Anhelen los dones espirituales. Pero lo más que yo les pido es que anhelen profetizar. No que te pares en las calles y digas, el Espíritu de Dios está en mí, esto dice el Señor. No, que leas la palabra y la hables para ti. La hables para ti. Por ejemplo, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Esa es una palabra que cuando tú la hablas, la unción de Dios está en ti. Y si tú anhelas una impartición del Espíritu de la unción está en ti. Y cuando la unción está en ti, cuando Satanás te envía un dardo, estás bañado con aceite y el dardo cae. Aleluya. Así es. Esa es la impartición. Eso es lo que tienes que anhelar. Una impartición. El Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Te ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios en ti. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir una impartición. Padre, dame una impartición de ese espíritu de fe que esos hombres tenían. Padre, dame esa impartición. Yo estoy leyendo en tu palabra que tú me ungiste. Y tu palabra dice en el libro de Isaías 10:27 que la unción pudre todo yugo, que la unción rompe toda atadura. Y yo deseo una doble impartición del espíritu de fe, una doble impartición de esa unción, que cuando el enemigo venga a mi mente, todo dardo desaparezca. Eso es lo que tenemos que anhelar y meditar en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados. Nuestra hermana Liliana, Dios les bendiga, gloria a Dios, la saludamos, gracias por estar conectada y compartir. Nuestra hermana Reina Mairena, nuestra hermana María Lagunas, a Cristal Murillo en Honduras, María Lagunas allá en el norte de Chicago, cerca de Ron Lake, Cristal Murillo allá en Honduras, Marilyn Mairena de Chicago, Rocío, gloria a Dios, Rocío Rangel de Colima, Benji Ramírez de Chicago, Chuy Santana de Chicago, Angélica Hinojosa, creo que es de Chicago, hermana Angélica, la saludamos. Véanos por YouTube también, y otros hermanos que compartieron. Amén. Gracias. ¿Quién? ¿De dónde? Héctor Rodríguez de Chicago también está conectado, los saludamos, amén. Ismael también estaba conectado. Ismael Ciro Sosa de Santana. De Monterrey también estaba conectado. Gloria a Dios. Reina Marena dice gloria a Dios. Nuestra hermana Rocío Rangel, gloria a Dios, amén. Nuestra hermana Arely Salgado no dice nada, pero también estaba conectada. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Gócense. Gócense. Amén. Le damos la gloria y la honra a Dios. Amén. Salimos del aire. Dios les bendiga. Recuerden, el viernes estamos, ¿verdad, pastora? A las 8 de la noche. Sí, amén. Con un programa en vivo aquí desde el Centro Cristiano Palabra Viva, Chicago. Acompáñenos, inviten a otros a entrar. Porque el nombre de la iglesia es Palabra Viva y han escuchado pura palabra viva. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén.